Hola viajeros, tenemos la llegada de nuestro querido Sasantos y como ya lo he venido comentando con anterioridad, él forma parte de los que son tier 0, así que si quieres saber el motivo por el cual deberías de tenerlo en tu equipo, sí o sí, quédate hasta el final del vídeo para que sepas. Tienes que saber que Sasantos tiene ataques demasiado poderosos, los cuales no solamente afectan las debilidades de espada, sino que también los hace frente a los enemigos que son débiles a fuego y luz. Aparte de ello, dispone de ataques múltiples, los cuales pueden llegar a romper hasta un total de 8 escudos. Ahora con sus nuevas mejoras, gracias a los Torch Point, puede aumentar aún más su daño en combate. En base a esto, las mejores habilidades que más resaltan de él son su ataque de espada de flama sagrada, el cual ataca 4 veces al rival de forma aleatoria. Tienes que saber que cuando consumes 3 cargas, aumenta el ataque de espada en un 15%, y si usas 5 cargas, aumenta su ataque físico en un 15% adicional. También dispone de un ataque de espada, el cual golpea 2 veces a un enemigo, y luego del daño recupera una carga. También tiene otro ataque de espada, el cual pega por 3 a un enemigo. Ahora, al usar 3 cargas, el número de ataques sube de 3 a 5, pero si en vez de 3 usas 5 cargas, el número de ataques pasa a ser 8. Por último, tiene otro ataque de espada, el cual golpea 3 veces en área. Esta habilidad, al usar 3 cargas, golpea 4 veces, pero si en vez de usar 3 cargas usa 5, Sasantos va a golpear 6 veces en AoE. Aparte de estos ataques, dispone de habilidades de apoyo para aumentar su daño. Una de estas skills que él tiene aumenta su ataque físico en un 20% y su límite de daño en unos 50.000 puntos. También cuenta con otro skill, el cual aumenta el ataque elemental de todo el equipo que se encuentra en vanguardia en un 15%. Pero aparte de ello, si consume 5 cargas, le reduce las defensas físicas y elementales del rival en un 15%. Con respecto a sus pasivas, la primera de estas genera que al comenzar el combate recupera 2 PPs. Con esto podrás iniciar con 5 cargas y con ello podrás usarlo ya sea de forma agresiva o de apoyo. También tiene el efecto de poder aumentar su daño de espada en un 15% en base a la cantidad de cargas que él usa. Y por último tiene el efecto de que cuando hay un enemigo que está sin escudos en combate, él recupera 3 cargas luego de realizar una habilidad de combate. En base a esto, lo recomendable es que en su turno él se quede con al menos 2 cargas, para que cuando el rival se quede sin escudos pueda tener 5 BPs, con los cuales puedes realizar un ataque cargado al máximo en el siguiente turno. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar un ataque de espada por 3 a todos los enemigos, en donde luego de hacer efecto, envuelve a todo tu equipo que está en vanguardia en una flama sagrada. Esto tiene el efecto de que recupera ni más ni menos que 5 cargas. Con respecto a su X Skill, esta aún no está disponible, pero cuando llegue, Sasantos va a tener la habilidad de poder crear una barrera, el cual nos va a aumentar el HP y el SP, y además de ello nos va a poder restaurar 5 cargas. Esta habilidad funciona tanto para los personajes que están en vanguardia como en retaguardia. He de mencionar que Sasantos se destaca por el hecho de ser un personaje versátil, ya que puede usarse tanto de forma ofensiva como de apoyo, pero su verdadero potencial está en hacer un daño puro y duro. Por eso, en base a lo que hemos visto hoy en día, podemos decir que Sasantos es un personaje de tier 0, ya que puede cargarse a un equipo él solito. Lo mejor sería que lo usen junto a personajes que le permitan acumular cargas. Entonces, ¿vale la pena usar las gemas en él? Pues definitivamente sí. Ya vimos que tiene la capacidad de poder golpear 3 debilidades distintas con solo un ataque, tiene la posibilidad de romper varios escudos en un solo turno, también puede acumular puntos de BP cuando el enemigo está en el estado de break, entre otras cosas más. A futuro aparecerán otros guerreros, pero no van a poder hacer lo mismo que él, así que él es una muy buena opción, rentable a futuro. A excepción de uno, pues estoy hablando de ni más ni menos que de su versión corrompida, el cual se hace llamar Black Knight. Si se preguntan, él también es tier 0, pero puede llegar a hacer ataques más potentes,
ya que puede llegar a golpear como 15 veces seguidas y además cada uno de sus ataques puede llegar a pasarse del límite de 600.000 de daño. Así que lo mejor sería que vayan ahorrando sus gemas para cuando él llegue al juego. Y bueno, ahora me gustaría saber sus opiniones sobre Sada Santos. ¿Creen que vale la pena usar las gemas en él para que forma parte de su grupo? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.